Hay que ser muy inocentes para creer que basta con sentarnos 40 minutos un día domingo a escuchar un sermón y esperar que esto afecte positivamente en nuestras vidas. Digo que hay que ser muy inocentes porque los que entienden esto también comprenderán que a estos 40 minutos hay que sumarle el estudio personal en casa y el practicar lo que aquí estudiamos. Arranco con esto porque esta mañana intentaré corregir el descuido de no haberles dado desde un inicio en el estudio del libro de Juan la herramienta para estudiar pasajes paralelos. El problema es que aunque la herramienta sea enriquecedora y aunque esto afecte positivamente nuestras vidas, con frustración acepto y me doy cuenta que aquellos que vienen un domingo para entretenerse o para escuchar un sermón motivador, esto no va a provocar mayor cosa en sus vidas. Lo cierto es que si mi intención fuese entretenerles, creo que me esforzaría por preparar unas 4 o 5 historias que los diviertan, las aplicaría a algún pasaje bíblico y probablemente los incautos saldrían diciendo: ¡ay, hoy disfruté el sermón! Pero eso no será más alimento que para el parqueo. Porque al salir del estacionamiento, usted no tendrá ningún alimento espiritual que fortalezca su vida y crezca. Ahora, aun cuando yo no prepare el sermón alrededor de esas 4 historias divertidas, y aun cuando haya contenido, si usted no regresa a casa a estudiarlo, si usted no intenta practicarlo, será como haber cambiado de religión. Y digo haber cambiado porque la mayor parte de nosotros venimos de un abolengo religioso tradicional en nuestro país, en donde escuchamos algo que poco entendimos y poco nos importó el resto de la semana. Y casi sería como haber perdido 40 minutos. Mi invitación es para que usted y yo regresemos a casa, pongamos tiempo en nuestro programa para estudiar lo que aquí leemos y para aplicarlo a nuestras vidas. Recordarán mis palabras cuando eso empiecen a hacer y cómo esto empezará a provocar cambios en nuestras vidas. Yo entiendo que haya algunos muy jóvenes que piensen que esto no es muy importante para sus vidas, porque las fiestas de Año Nuevo, las modas, la música y tanta banalidad les hace creer que esto es poco importante. Digo que entiendo a los jóvenes, pero ellos me entenderán muy pronto a mí, cuando los años los hayan alcanzado y se den cuenta cuán vacías sus vidas están. Ahora, los que ya no somos muy jóvenes y que los años nos han dejado algunas cicatrices, no puede ser que a esta altura no entendamos lo importante que es estudiar la Biblia y aplicar todo esto a nuestro diario vivir. Dije pasajes paralelos y con frecuencia en los estudios uso la expresión, hoy aprenderán a usarlos. Son porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto, se encuentran en diferentes lugares en relación al pasaje que estamos estudiando. Eso es pasajes paralelos. Si quisiéramos definirlo, aunque no es importante, recalco, porciones bíblicas que se refieren a un mismo asunto y están en distintos pasajes. La ventaja de estudiar la Biblia
consultando estos pasajes paralelos es que nos permite interpretarla de forma armoniosa y completa, sin dejar de resaltar que los pasajes paralelos resuelven detalles de un mismo asunto que a veces nos dejan preguntas en un solo pasaje. Los neófitos, y sin la ayuda básica necesaria, se frustrarían en algunos pasajes y dirían, quizás la Biblia tiene contradicciones, o ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, uno de esos pasajes típicos, hermano, si cierran las dos puertas, porfa. Uno de esos pasajes típicos que llamamos paralelos y que provocan confusión a los neófitos es el pasaje del título sobre la cruz de nuestro Señor Jesús. Seguro por nuestro abolengo religioso, todos sabemos las letras que están sobre la cruz de nuestro Señor. Déjeme estar seguro. ¿Cómo decía el letrero sobre la cruz de nuestro Señor Jesús? Nota, todos lo sabemos. Y lo sabemos en relación a precisamente ese abolengo religioso. Si ahora les pregunto qué significaba ese título, temo que hay una buena parte de ustedes que no tienen idea. Los que son un poco más dedicados a conocer la Biblia intentan entenderlo, y cuando encuentran un solo pasaje, lejos de resolver el asunto, pues se complican. Ahora voy a mostrarles rápidamente cómo hacer uso de los pasajes paralelos. No voy a dar los versos porque eso sería mucho tiempo. Sí los voy a poner luego en la diapositiva. Por ahora, mientras yo lo construyo, lo voy a hacer en la pizarra rápidamente para motivarles a que ustedes en su casa hagan lo mismo. Sabemos que hay 4 evangelios que hablan de lo mismo y solo eso ya los convierte en pasajes paralelos. Entonces, para poder estudiar un mismo texto con pasajes paralelos, se recomienda hacer una especie de cuadro sinóptico o también matriz, en donde se ponen los 4 evangelios. Esto lo tiene que hacer en su casa. Mateo, Marcos, aquí solo atiéndame. Y Juan. Bien, sabemos que los 4 evangelistas hablan lo mismo y que habrá textos que coinciden y por eso se les llaman paralelos. Aquí está el libro, luego vamos a poner el texto. En este cuadro no lo voy a poner por cuestión tiempo. Y cuando encontramos el texto de cada uno de estos con relación al pasaje en cuestión, encontramos detalles curiosos. Por ejemplo, ahora sí pone la diapositiva, el título. Verán lo que Mateo refiere respecto a ese título sobre la cruz. Adelante. Van a encontrar que en Mateo 27:37 dice, este es el rey de los judíos. Si usted dice, mire, ¿acaso se equivocó al dejar un espacio en blanco? No me he equivocado, deme tiempo. Luego me voy a Marcos 15:26 y van a encontrar que solo dice el rey de los judíos. Por cierto, si en este momento alguno de ustedes me pregunta, oiga, pastor, ¿y cómo encuentro los textos? ¿Cómo encuentro que está en Marcos 15:26 y que este es el mismo de Mateo 27:37? Es muy fácil. En su Biblia hay pequeñas letritas debajo de un verso en tinta un poco más negra que se llaman atenciones al pie de la letra. Entonces, abajo dice el texto de la Biblia que habla respecto a ese mismo pasaje. Ahora, no todas las Biblias lo tienen, pero sí una gran parte. Si su Biblia es una Biblia de estudio, ni dude que tiene eso y mucho más. Siga, por favor. Lucas 23:38 dice, este es el rey de los judíos.
Y finalmente Juan dice, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hasta ahí deja Luis, nuestro pasaje en cuestión esta mañana es Juan capítulo 19. Ábranlo por favor, es el capítulo que nos corresponde estudiar. Juan capítulo 19. Así sentaditos. ¿Lo encontraron? Vamos al verso 19. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz en la cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Notan que aquí no dice INRI, ¿verdad? Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes, no escribas, Rey de los judíos, sino que él dijo, soy Rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, escrito. En nuestro español, lo que he escrito, escrito está. No lo voy a cambiar. Bien, lo que nosotros debemos estudiar esta mañana es este pasaje. Entonces, si usted quiere que estos 40 minutos sean enriquecidos en su devocional personal, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sabe ya que estos 4 libros hablan sobre lo mismo. Usted solo va a llenar aquí y le va a consultar no a un predicador o a un instructor. ¿Qué más dice la Biblia respecto a este verso? Entonces, ¿qué es lo que hace? Su misma Biblia da esos llamados y pone estos versos. Entonces, usted hace el cuadro y va a resultar todo esto. Y va a decirse, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hay 4 títulos distintos? Ahora entiendan la explicación. No hay 4 títulos distintos. Es el mismo título escrito en 3 idiomas distintos. La primera pregunta a resolver, ¿por qué se escribió en 3 idiomas distintos? Simple, habían en ese entonces en Jerusalén 3 lenguas que dominaban la cultura. La primera, y no por orden de importancia, era el hebreo. Era una especie de mezcla entre hebreo y arameo, pero llamémosle a hebreo. ¿Quiénes eran los que hablaban ese idioma? Los judíos. Esa era su lengua nativa, la cual no habían perdido. Por eso yo dije una especie de arameo. El arameo es un hebreo antiguo. Los maestros, los rabinos, los que mantenían la sangre y la identidad del pueblo judío, habían mantenido su propia lengua. Perdonen la ilustración, pero me va a servir. Es algo parecido a los Estados Unidos. Muchos de los latinoamericanos que sus hijos nacen ya en ese país, los padres luchan para que sus hijos no pierdan sus raíces, su identidad y su cultura. Y una de las cosas con las que más batallan es hablarles en su lengua nativa. Y en sus casas hablan español y luego en sus escuelas, en su trabajo hablan inglés. Algo como esto sucedía en Jerusalén. Ya que Jerusalén era del pueblo hebreo, ellos hablaban hebreo. Segunda razón por la que se escribió en otra lengua. Vamos al latín. Los romanos, y para ese entonces Roma gobernaba el mundo. Pilato era un gobernador romano. Es como que una superpotencia conquista toda América y esa superpotencia pone gobernadores en cada país. Pues bien, ¿cuál era el idioma de los romanos? Era el latín. De ahí que también tenía que escribirse en latín, porque esa era la lengua oficial.
Pero había una tercera lengua que correspondía a las personas cultas, a los muy educados, que se resistían a hablar en hebreo y a hablar en latín. No porque no pudieran, sí podían, pero su nivel académico era todavía más alto y preferían hablar en griego. ¿Por qué? Porque pocos años atrás, el imperio que había gobernado el mundo conocido era el imperio griego. Y ellos se caracterizaron, entre otras cosas, por tener una filosofía muy por encima. Y el griego era una lengua muy hermosa y muy llena de cultura. Estaban los 3 idiomas, pero había otra razón por la cual escribirlo en 3 idiomas. ¿Cuál otra? Esa es suficiente. Cuando empecé a estudiar Juan, les dije que habían 4 evangelios porque habían 4 pueblos distintos a los que debían presentar a Jesús. Les dije que Mateo iba a hablarle a los judíos, les dije que Marcos iba a hablarle a los romanos, les dije que Lucas iba a hablarle a los griegos. ¿Recuerdan eso? Pues ahí están los 3 pueblos. Significa que lo que usted encuentra en los primeros 3 pasajes es en esas lenguas el mismo título, pero haciendo eco a las diferencias de los 3 idiomas, no aparece como usted quisiera que apareciera. Finalmente, Juan, que escribió en griego, él trató de unir todos los títulos y entonces poner Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Pero el título en la cruz decía exactamente lo mismo. Y estos pasajes nos ayudan a entenderlo de mejor forma. Pregunto, ¿me he dado a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? Esto no es suficiente. Usted tiene que ir a su casa y repetir este cuadro, orar al Señor y dirá, pero es que el Señor no me va a decir muchas cosas, esto es conocimiento académico. Espere unos minutos y empezará a ver cómo la lección espiritual empieza a entrelazarse. Ahora, para satisfacer también la duda respecto a la abreviación INRI. INRI es latín y es la abreviación, adelante Luisito, de Jesús, dale, Nazareno, Rey de los judíos. Tan simple y tan sencillo como eso. Entonces, si usted pudiera latín y encontrara los textos originales cuando Marcos escribiendo al pueblo romano y escribiéndole en latín, encontraría precisamente INRI. Y si me dice, ¿y por qué la tradición ocupa el latín, no español, ni nada que se le parezca? Tan simple y tan sencillo por el hecho de que durante mucho tiempo la Iglesia Católica, ustedes saben, los que son mayores, impartió sus misas en latín. Entonces hacían relación a ello. Y si me dice, ¿por qué lo hacían en latín? Porque su sede es Roma. Y la lengua oficial en Roma, pues es el latín. En honor a ello es que aparecen estas cosas. La Biblia no fue escrita en latín. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo en griego y con algunas ramificaciones en honor a esos pasajes específicos. Bien, ¿está claro hasta aquí? Ahora repitamos el verso 21. Dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los judíos, sino que escribe que él dice que es el Rey de los judíos. Pilato insiste, lo que escrito está. Oremos y pidamos la bendición. Padre, gracias por permitirnos estudiar la Biblia, pero te ruego que tu Espíritu Santo ponga en todos los que estamos aquí la pasión y el denuedo por regresar a nuestros hogares en ese devocional personal de cada día,
que sean 20 o 30 minutos y estudiar tu palabra con seriedad, consultarla, ocupar estas herramientas y entender los tesoros que podemos encontrar en ella. Suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Ahora voy a construir otro cuadro que no lo voy a escribir, solo lo voy a decir en mi mente. Aquí está escrito. ¿Por qué no lo voy a escribir aquí? Porque deseo que ustedes lo hagan en sus casas. Y como un desafío, ustedes descubrirán lo que ahora voy a decir. Si yo ocupo los pasajes paralelos respecto a lo que Pilatos pensaba de Jesús, atentos, escuchen lo que los 4 evangelistas relatan. Uno dice que Pilatos creyó que Jesús era justo. Cuando yo leo eso, digo, Pilatos, el gobernador, dijo que Jesús era justo. Sí, eso dijo. El siguiente evangelista dice que Pilatos respondió a los sacerdotes: ningún delito hay en este hombre. No solo piensa que es justo, sino que además reconoce, después de interrogarlo, de que no hay ningún delito en Jesús. Es decir, Pilato reconoce que Jesús es inocente. Y finalmente dice el último de los evangelistas que Pilatos termina aceptando que Jesús es el rey de los judíos. Tengo que concluir que entre lo que ese gobernante creía y lo que hacía, hay un abismo terrible. Lo repito, entre lo que él creía y lo que hacía, un terrible abismo. Tenía suficiente evidencia para declarar y reconocer que Jesús era inocente. Además lo creía, pero no tenía el coraje ni las agallas para comprometerse con lo que él sabía. ¡Qué increíble! Siendo el encargado de hacer justicia y reconociendo que Jesús es inocente, ordena que azoten a Jesús y cobardemente se lava las manos frente al pueblo para decirles: miren, yo no soy culpable de esto. ¿Cómo que usted no es culpable? Si aquí nadie hace nada sin su permiso. Y es asunto de que usted sabe que él es inocente, pero no tiene las agallas para comprometerse con lo que usted sabe. Esto es exactamente la misma historia de muchos hoy día. Tienen la creencia correcta respecto a Jesucristo y tienen suficiente evidencia del poder de Jesús en otras personas, porque ven en otras personas el testimonio de Cristo alumbrando por medio de ellos. Entonces, creen lo correcto, tienen evidencias para creerlo, pero con todo y ello, no tienen el coraje para comprometerse con el Evangelio de Jesucristo. Exactamente igual que Pilatos. Y si usted quiere pruebas de la comparación que yo estoy haciendo ahora, atentos. Y miren que todo esto está entrelazado en el uso de pasajes paralelos. Estos 4 pasajes son paralelos entre sí, me dan una idea. Luego agarro la vida de Pilato y también la cruzo en pasajes paralelos. Ahora, la vida de Pilatos en forma paralela la pongo a la mía y me pregunto, ¿qué semejanza hay entre Pilato y yo? Y le digo ahora a usted, ¿qué semejanza hay entre la vida de Pilato y la suya? Atentos. Algunos de los que están aquí creen en el Evangelio, simpatizan con el Evangelio,
porque de otra manera yo les pregunto, ¿y qué están haciendo aquí? A no ser que usted viene por primera vez porque algún amigo le trajo por cualesquiera razones y usted está un tanto incómodo y diciendo, yo no vuelvo más. Pero los que ya tienen ratos de estar aquí, usted simpatiza con el Evangelio, de otra manera no estaría aquí. Sin embargo, aunque simpatiza con el Evangelio, aunque cree que Jesús es la verdad y aunque tiene suficiente evidencia, usted no ha querido recibir a Cristo en su corazón. Exactamente igual que Pilatos. Y va a lavarse las manos diciendo cualquier excusa. Por favor, no muestre inocencia o ignorancia al creer que lavarse las manos le dispensa en el reino de los cielos. Sigo poniendo pruebas. Algunos ya recibieron a Cristo, pero no se han querido bautizar. Y ni siquiera están pensando en hacerlo, porque no están dispuestos a comprometerse con la causa. Igual que Pilatos. Otros no están dispuestos a servir. Saben hasta la saciedad por los estudios lo importante que es el servicio en la vida de alguien que dice haber conocido a Jesús, pero no están dispuestos a servir. Están en la comodidad de su silla como Pilatos. ¿Saben qué es lo que le hace falta a algunos en esas sillas? Un lavacro, para que al terminar el culto se laven las manos y digan, yo soy inocente de todo esto. Porque están oyendo, entienden, saben que deben hacerlo, pero no lo hacen. Lo mismo sucede con los que tienen ese involucramiento, pero esto es todo el estudio de la Biblia en la semana. Les dije cuando arranqué este estudio, ¿cómo pueden creer que estos 40 minutos son suficiente alimento espiritual para usted crecer en su vida? Pero si toda la semana usted no tiene tiempo para Dios, no está interesado en comprometerse. Pues bien, para todos los que olvidamos poner ese lavamanos en su silla, para que cuando el culto termine usted se lave igual que Pilatos las manos, tengo que decirles, Pilatos está quemándose por la eternidad en el infierno. Y si usted no se compromete con la causa de Jesús, también terminará por la eternidad quemándose. Tan simple como eso. Y yo sumaría, qué ironía, tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos. Entre esos pasajes paralelos encuentro con tremenda sorpresa que la esposa le dice, no tengas nada que ver con ese justo. Tanta evidencia, tantas personas diciéndole, ese es Jesús, el Mesías. A mí no me sorprende que sea lo mismo con algunos de ustedes, y si crean esa matriz en sus vidas, van a tener que decir a lo mejor algunos, exactamente igual que mi esposa, todos los días diciéndome que abra mi corazón a Jesús, o las esposas dirán igual que mi esposo, o los padres diciendo a sus hijos, algún familiar, exactamente igual que Pilato, hablándole de Jesús, y usted siendo renuente día tras día. Por eso digo, qué ironía, tan cerca de Jesús y termina quemándose en el infierno, creyendo en que Jesús era inocente. Ahora tengo que preguntar, para los que están como Pilatos, y no porque yo lo digo, porque después de hacer el cuadro en sus propias vidas, ustedes concluyen en que en realidad sus vidas son muy paralelas a las de Pilato. Les pregunto, ¿no temen quemarse por la eternidad? ¿Qué pierden con depositar su fe en Jesús,
dar un segundo paso y bautizarse, involucrarse y servir. ¿Por qué no lo hacen? ¿Piensa que tendrá otra oportunidad? ¿Piensa que todo esto es historia? ¿Nada más? Yo no le creo que usted piense que esto es no más historia, a no ser que usted sea amante en un día domingo, levantarse muy de mañana solo para ir a escuchar historia, por favor. Tiene que haber en usted algún rincón de fe, pero esa fe no es suficiente si no da los pasos tal cual la Biblia manda que los dé. Ahora, en la cruz sucedieron algunos detalles curiosos. El de Pilato es uno. Hay otro que no puedo ni quiero pasar de largo, porque en esos cuadros sinópticos es que como que gritan. Vayan al verso 25, mismo capítulo. Verso 25. ¿Listos? Dice: estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Eran muy comunes las Marías, mire. 3 Marías ahí. Sí que las Marías siéntanse honradas. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, para mí esto, si yo fuera artista y pudiera pintar, haría un hermoso cuadro de esta escena, porque me parece un detalle más que hermoso, propio solo de mi Dios, por supuesto. Aún en el momento de su agonía, dolor, tuvo el tiempo y la responsabilidad como hijo de referirse a su íntimo amigo y decirle: por favor, cuida a mi madrecita. Por favor, cuídala como si es tu madre. Cuando usted encuentra la frase: ahí tu madre, ahí tu hijo, no olvide que son lenguas y culturas distintas. En nuestro español era el desgarrar del corazón de un hijo cuidando por su madre. Más hermoso suena cuando Juan dice que ese mismo momento él la recibió como su mamá y la llevó a su casa. Los historiadores creen que para entonces José, el esposo de María, ya estaba muerto. Y también insisten que para este momento los hermanastros de Jesús les habían abandonado. ¿Que por qué? Porque todos habían abandonado a Jesús. Los mismos 9 discípulos que restaban, 10 que restaban, habían abandonado a Jesús. En este momento solo Juan estaba al pie de la cruz. Así es que ella quedaba prácticamente desprotegida. En honor a eso, Jesús le dice a Juan: cuida a mi madrecita. ¿Cómo dista esto de la actitud de algunos de nosotros como hijos? Que no tenemos ningún detalle de cuidado, de amor y de responsabilidad por ella. Y amplío un poco más, y no digo solo hasta a nuestra madre, sino a nuestros padres. Ahora, es probable que en medio nuestro hay algunos de ustedes que sus infancias fueron difíciles y que ustedes no tienen en su corazón recuerdos en donde sus padres hayan sido abnegados, que hayan cuidado de ustedes. Es muy probable que lo único que ustedes tienen son malos recuerdos, y en honor a ello, pues usted no siente ningún compromiso ni ningún deseo de cuidar de sus padres ancianos. Si ese es el caso,
yo creo que con mayor razón si usted o yo intentamos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Por qué con mayor razón? Porque vamos a hacer otra parte de la filosofía del Evangelio. ¿Cuál? Devolver bien por mal. Ahora, si usted o yo tuvimos una infancia con padres abnegados que nos cuidaron y que dieron todo de sí por nosotros, es el colmo que nos enorgullezcamos de ser cristianos, pero no tengamos ni un mínimo detalle hacia ellos. No puede ser. Así es que en honor a ello, la exhortación para todos los que tenemos el privilegio de tener a nuestros padres vivos. Y con mayor razón, si nuestros padres son ancianos y necesitando de algún cuidado nuestro. Y si piensa en este momento, mire pastor, yo estoy tan mal en la vida que yo sigo necesitando que ellos me cuiden. No me sorprendería, pero aún con todo y eso, ¿no cree que algunos gestos, algunas palabras, alguna llamada por teléfono, visitas de vez en cuando, y no para pedirle dinero prestado o a la hora de la comida, sino para hacerles sentir importantes? Eso es parte de nuestro cristianismo. Eso es parte. Y es más, aquellos que somos hijos y no hemos estado haciendo nada de esto durante meses, yo les diría, se me ocurre que este domingo y lunes dejen todos sus ministerios y vayamos a cumplir con nuestro primer ministerio, la familia. Y que nos preocupemos al menos por una llamada, al menos por saber cómo están. Y aunque resulte no muy grato decirlo, mejor lo digo para que esto motive a algunos. ¿Ha pensado que a lo mejor es la última Navidad que los va a tener? Podría ser. En un país como el nuestro, eso es muy probable. El verso 38, y con ese vamos terminando. Otra curiosidad más en la cruz. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero de la secreta, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Voy a hacer una vez más lo de los pasajes paralelos y se los muestro en una diapositiva y verán cómo esto enriquece estudiar al menos los evangelios de esa forma. Ponelo por favor, el siguiente cuadro. Cuando reviso, dale a todo. Cuando reviso los cuatro, me doy cuenta que Mateo dice que este José de Arimatea era discípulo de Jesús y que era rico. Dice Marcos que era un hombre ilustre y que esperaba ver el reino de Dios. Lucas dice que José de Arimatea era justo, bueno y no consentía con los demás del Sanedrín lo que estaban haciendo con Jesús. Y Juan dice que era discípulo de Jesús. Hasta ahí, Luis, cortalo. Ahora, ¿qué me llamó la atención? Desde que éste puso su fe en Jesús, éste empezó a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. No hago bien en decir que éste era de la secreta. Y creo que más de alguna vez he dicho que tanto José de Arimatea como Nicodemo eran de esos cristianos medio cobardes que todo lo hacían de escondidas. Eso fue antes de tener el encuentro con Cristo, pero después estos pasajes paralelos me dicen otra cosa, aún más, y esto es lo que hizo que me fuera de espaldas en la silla. Es un momento terrible, crítico. Todos los discípulos de Jesús están huyendo. No me refiero solo a los 11, me refiero a todos los que alguna vez mostraron simpatía por Cristo, están huyendo en ese momento. Ser seguidor de Cristo era
probable muerte. Todos huyen. A nadie le juzgaría yo en ese momento de ser un cobarde. Diría, están corriendo por su vida. Pero hay dos a los que yo tanto he fastidiado de ser de la secreta, que tienen la osadía, el coraje y la entrega para ir donde los dirigentes y decirles, queremos el cuerpo de Jesús. Entonces estos sí estaban entregados. No les importó ahí que todos los demás políticos, la gente rica y el pueblo mismo dijera, se dan cuenta, estos también eran discípulos de Jesús. Ellos no querían ver a su Señor en un sepulcro cualquiera. Ellos no querían que hicieran cosas feas con el cuerpo de su Señor. Tuvieron el coraje, tenían las agallas para comprometerse con lo que creían. Y esa es la pregunta que debe rebotar en mi mente y en mi corazón toda esta semana. ¿Voy a comprometerme con la causa de Cristo o no? Aquí hay personajes que en forma paralela me puedo fotografiar con ellos. Me puedo fotografiar con Pilatos, lavándome las manos esta mañana. Me puedo fotografiar con los que siguen huyendo. O me puedo fotografiar con estos dos que se comprometieron con la causa de su Señor. Usted decide qué tipo de persona desea ser. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta ministra a nuestras vidas. Perdónanos aquellos de nosotros que hemos estado comprometidos a los negocios, a los placeres, a los amigos, a las fiestas, pero no con la causa de Jesús. Gracias por habernos gritado tan fuerte esta mañana, porque lavarme las manos no me sirve de nada. Te ruego que tu Espíritu golpee tan fuerte en nuestras vidas que podamos poner en un orden correcto las prioridades de nuestro diario vivir. Y Padre, si esta mañana hay personas sin Jesús que nunca antes abrieron su corazón con fe, por favor, pon el coraje para que ellos se comprometan contigo. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, usted y yo necesitamos comprometernos con Jesús. Lavarnos las manos como Pilatos no nos sirve de nada. Eso es el infierno por la eternidad. Creer que Jesús es Dios, creer que el Evangelio está bien, tampoco le sirve de nada. El único camino que sirve a su vida y a la mía es comprometernos con la causa de Jesús. Por ello, si usted no ha recibido a Cristo, este es el momento. Y si alguien dice, yo quiero hacerlo ahora, predicador, donde está, levante su mano y la baja de inmediato. Déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien esta mañana que dice, quiero comprometerme con Cristo? Y levanta la mano y la baja de inmediato. Haga la oración con nosotros. ¿Habrá alguien que con valor y con decisión pone su mano en alto en señal de recibir a Jesús? ¿Me deja orar con usted? ¿Alguien que viene a los pies de Cristo? Mi segundo llamado es a todos los que están con sus rostros inclinados, a los que ya somos cristianos. Comprométase a dar el segundo paso, bautícese, dígaselo al Señor ahora. No termine el año sin hacerlo. Comprométase a empezar en un ministerio y servir con amor. Comprométase a estudiar su palabra con seriedad, a tener ese devocional personal en su vida. Padre, para aquellos de nosotros que estamos adquiriendo ese compromiso, gracias. Que tu paz y bendición nos acompañe. En tu nombre oramos. Amén. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno de nosotros y Dios nos bendiga a todos.